¿Alguna vez te has preguntado cómo utilizar NordVPN para mantenerte completamente seguro en línea? Después de ver este tutorial de NordVPN, ya no tendrás que preguntártelo, porque te explicaré todo lo que necesitas saber sobre este conocido proveedor de principio a fin. Antes de descargar y utilizar NordVPN, primero tienes que elegir un plan de suscripción. Actualmente el proveedor ofrece 3 opciones con diferentes paquetes de funciones. La opción más asequible es Basic, que, como su nombre lo indica, solo incluye las funciones VPN más esenciales. A pesar de llamarse Basic, incluye excelentes funciones básicas, lo que la convierte en una opción sólida si deseas una protección en línea robusta a un precio bajo. La siguiente opción de plan de suscripción es Plus, que creo que es la mejor opción para la mayoría de los usuarios, incluida yo misma. Después de todo, incluye Threat Protection Pro y NordPass, que mejoran significativamente tu seguridad en línea sin aumentar demasiado el precio. Naturalmente, también incluye todo lo que ofrece el plan Basic. La última opción es Complete, que incluye todas las funciones de los planes anteriores y las amplía con el almacenamiento seguro en la nube NordLocker. Independientemente del plan que elijas, puedes obtener un descuento considerable a través de la descripción que aparece a continuación. He encontrado las mejores ofertas de NordVPN para ti, así que haz clic en el enlace o escanea este código QR para obtener la mejor. Si aún no te has decidido, quédate y sigue viendo el resto de mi tutorial para principiantes de NordVPN. La siguiente parte de mi guía de NordVPN es la descarga de la aplicación. Si ya tienes NordVPN instalado, puedes pasar a otras secciones de este tutorial de NordVPN utilizando las marcas de tiempo que aparecen a continuación. Los pasos exactos para descargar NordVPN dependerán de tu dispositivo y sistema operativo. En Windows, todo lo que tienes que hacer es ir al sitio web de NordVPN y descargar el archivo de instalación. El instalador ya está resaltado en la parte superior de la página, mientras que todos los demás archivos de configuración disponibles se muestran a continuación. Si utilizas un dispositivo móvil, puedes descargar NordVPN a través de la tienda de aplicaciones nativa de tu teléfono. Para los usuarios de Android se trata de Google Play Store, mientras que para los de iOS es App Store. Otra cosa que vale la pena mencionar es que NordVPN tiene garantía de devolución del dinero de 30 días, lo que te permite probar la mejor VPN 2026 sin preocupaciones. Continuemos y veamos cómo instalar NordVPN. En este tutorial de NordVPN para principiantes te guiaré por los pasos en Windows, pero el proceso es muy similar en otros sistemas operativos. En primer lugar, busca el instalador de NordVPN en tu carpeta de descargas. A continuación, haz doble clic en él para iniciar la instalación y sigue cada paso haciendo clic en el botón Siguiente. Durante este proceso aparecerá una ventana emergente preguntándote si también deseas instalar las extensiones del navegador NordVPN y NordPass junto con la aplicación VPN. Simplemente desmarca las casillas si aún no deseas estos extras. Por último, una vez completada la instalación, el programa te preguntará si deseas iniciar NordVPN inmediatamente. Hagámoslo ahora para ver cómo utilizar NordVPN en el PC. Cuando abras la aplicación NordVPN por primera vez, primero tendrás que iniciar sesión con tu cuenta. Este paso te dirigirá brevemente a la pantalla de inicio de sesión de la cuenta Nord en tu navegador web antes de volver a la aplicación. No te preocupes, no tendrás que hacer esto cada vez que abras NordVPN. La pantalla de inicio de NordVPN en Windows tiene todo lo que necesitas para empezar. Encontrarás el botón Proteger mi conexión en la esquina superior izquierda de la pantalla. Al hacer clic en él, te conectarás inmediatamente a un servidor cercano que ofrece las velocidades de conexión más rápidas en tus circunstancias actuales. Debajo se encuentra la barra de búsqueda, donde puedes escribir un país o una ciudad concretos a los que te gustaría conectarte. También puedes desplazarte por las ubicaciones disponibles más abajo, debajo de la barra de búsqueda. Solo tienes que hacer clic en el país al que deseas conectarte y NordVPN restablecerá rápidamente tu conexión sin necesidad de desconectarte manualmente.
Hablando de eso, puedes desconectarte de tu ubicación VPN actual haciendo clic en el botón Pausar y seleccionando la opción Desconectar en la parte inferior. En el extremo izquierdo de la aplicación encontrarás menús para muchas otras funciones de NordVPN como protección contra amenazas, transferencias de archivos, MeshNet y Dark Web Monitor, así como configuración en la parte inferior, las cuales trataré más adelante en el video. En general, la aplicación es intuitiva y fácil de usar, tanto si utilizas NordVPN en un PC como en un dispositivo móvil. Sin embargo, me decepciona un poco que la aplicación de escritorio de NordVPN haya decidido prescindir del mapa mundial interactivo para conectarse a sus servidores. Al menos esta función sigue estando disponible en los dispositivos móviles. Por cierto, haz clic en el botón me gusta si este tutorial de NordVPN te ha resultado útil y no olvides suscribirte si quieres estar al día de las últimas novedades en productos de ciberseguridad. Ahora echemos un vistazo a algunas de las otras excelentes funciones que ofrece NordVPN. Comenzaré con los servidores especiales, ya que son una de las primeras cosas que se ven en la pantalla de inicio. NordVPN ofrece varias opciones, comenzando por los servidores IP dedicados en la parte superior. Se trata de un complemento opcional de pago que te proporciona una dirección IP exclusiva en el país que elijas. Debajo tenemos los servidores DoubleVPN que, como su nombre indica, enrutan tu conexión a través de dos servidores para aumentar el cifrado y la seguridad. Son ideales si necesitas protección adicional, pero ten en cuenta que enrutar tu conexión a través de varios servidores reducirá notablemente tu velocidad de Internet. A continuación, encontrarás los servidores ofuscados. Estos son cruciales si deseas eludir las restricciones en línea en países que tienen medidas de censura estrictas. También puedes utilizar los servidores Onion over VPN que integran tu conexión VPN con la red Tor para combinar las ventajas de anonimato de ambos en un paquete impenetrable. Por último, te recomiendo conectarte a los servidores P2P si deseas seguridad y velocidades óptimas mientras descargas torrents. Ahora echemos un vistazo a las funciones de NordVPN que tienen menús separados dentro de la aplicación, empezando por Threat Protection Pro en la parte superior. Esta es una de mis funciones favoritas ya que mejora significativamente las capacidades de seguridad de NordVPN más allá de lo que se obtendría con un servicio VPN típico. Por ejemplo, garantiza que los archivos que descargas no contengan malware que pueda dañar tu dispositivo. No solo eso, sino que también comprueba si tu dispositivo tiene vulnerabilidades para asegurarse de que los hackers maliciosos no tengan ninguna oportunidad de explotarlas. Además, hace que tu navegación en línea sea más segura al bloquear los anuncios molestos y los rastreadores entrometidos. Otra característica única que incluye NordVPN es MeshNet, que abre un nuevo mundo de posibilidades. En resumen, te permite conectar de forma remota varios dispositivos con una conexión segura y cifrada para compartir recursos. Puedes utilizar esta función para compartir archivos o enrutar tu conexión a través de otro dispositivo para obtener su dirección IP. Por último, tenemos Dark Web Monitor, que escanea la web oscura y comprueba las bases de datos filtradas en busca de tu información personal. Te avisa inmediatamente si algo se ha filtrado para que puedas tomar las precauciones necesarias y evitar más problemas de seguridad como el robo de identidad. Terminemos este tutorial de NordVPN con una descripción general de la configuración técnica del proveedor que puedes personalizar. Como puedes ver, tiene un montón de pestañas adicionales en el menú principal de configuración, empezando por General en la parte superior, donde puedes cambiar la apariencia de la aplicación, el idioma y otros pequeños detalles. A continuación está la pestaña Cuenta, que muestra información sobre tu cuenta y el estado de tu suscripción. Desde aquí puedes configurar la autenticación multifactorial para garantizar que nadie más pueda acceder a tu cuenta aunque tenga las credenciales de inicio de sesión. Ahora pasemos a mi pestaña favorita, Conexión y Seguridad. Desde aquí puedes cambiar el protocolo de túnel, las preferencias de conexión automática, la configuración de DNS y mucho más.
De forma predeterminada, la aplicación NordVPN está configurada para seleccionar automáticamente el protocolo de túnel más adecuado para tu situación, lo cual es estupendo porque así no tienes que pensar en nada. Por otro lado, puedes realizar fácilmente algunos ajustes si hay algún problema con tu conexión. Recomiendo seguir utilizando el protocolo NordLynx para obtener el mejor equilibrio entre velocidad y seguridad. Sin embargo, debes cambiar a NordWhisper cuando se trate de redes más restrictivas. Como puedes ver, también tenemos la configuración de conexión automática justo debajo. Puedes elegir a qué tipos de redes debe conectarse automáticamente en NordVPN e incluso seleccionar una ubicación de servidor personalizada a la que conectarse. También puedes habilitar la conexión automática en la página de inicio cuando estés conectado a un servidor en particular. Solo tienes que hacer clic en el botón Establecer como conexión automática debajo del nombre del servidor y listo. Continuando, tenemos la pestaña Kill Switch para, como habrás adivinado, habilitar el Kill Switch. Esta función desactiva el acceso a Internet cuando se interrumpe la conexión VPN, lo que garantiza que tu dirección IP real y tu ubicación no se filtren accidentalmente. Lo que diferencia a NordVPN de otros proveedores es que obtienes dos Kill Switches, uno para todo Internet y otro para las aplicaciones específicas que elijas. Después de todo, quizás perder el acceso a todo Internet te parezca una medida extrema y prefieras desactivar unas cuantas aplicaciones que no quieres que conozcan tu ubicación. Por último, el menú de configuración es también donde puedes configurar la función de túnel dividido. Con NordVPN puedes elegir si deseas limitar el tráfico VPN a aplicaciones específicas o por el contrario que ciertas aplicaciones no se vean afectadas por la conexión VPN y se conecten directamente a Internet. NordVPN te ofrece lo que necesitas, sean cuales sean tus preferencias. Ahí lo tienes, una introducción sobre cómo utilizar NordVPN. Creo que estarás de acuerdo en que toda la experiencia de configuración de NordVPN ha sido muy sencilla. Además, la interfaz de usuario de la aplicación es muy intuitiva, lo que permite a cualquiera utilizar fácilmente sus potentes funciones de seguridad y su enorme red de servidores. Y lo más importante, puedes disfrutar de todas estas excelentes ventajas a un precio muy asequible. Pero espera, antes de añadir NordVPN a tu carrito, no olvides que puedes ahorrar aún más dinero en la suscripción utilizando mi enlace de descuento en la descripción a continuación. NordVPN es una excelente inversión, pero eso no debería impedirte dar un paso más para conseguir la mejor oferta posible. Eso es todo por ahora. Gracias por ver mi tutorial detallado sobre NordVPN. Hasta la próxima.